Mucha gente no tiene claro lo que es la creatividad porque el término es ambiguo, ¿no? Y además, en el mundo empresarial la creatividad no siempre ha estado de moda. De hecho, en muchas empresas sigue sin estarlo. Y esto se debe a que el típico hombre de negocios, con mucha testosterona, dice, a ver, esto del negocio es una cosa de números, ventas, datos, y la creatividad es algo para los que hacen dibujitos y tal, ¿no? Y es verdad que es una cosa para los que hacen dibujitos, pero hay otra creatividad distinta, ¿no? Hay la creatividad artística, que es una creatividad que no tiene un fin práctico inmediato, que es la que utilizan los pintores, los músicos, y que es una manera de comunicar, pues, de intentar entender el mundo, el sentido de la vida. Pero hay otra creatividad que tiene mucho que ver con el mundo de los negocios y que no solo no está reñida con el tema de los números, sino que nos ayuda a conseguirlos, y que desde hace unas décadas se está estudiando mucho en universidades americanas. En España la verdad es que de esto no hay mucho, ¿no? Pero por eso es muy bueno saber inglés, aunque hay cosas en español, pero casi todo lo que se publica está en inglés, ¿no? Este es Pollock, que se dedica a la creatividad de echar pinturas y tal, pero hay otra que pueden tener estos señores perfectamente, ¿no? que tiene tres elementos. Esa creatividad práctica de la que vamos a hablar hoy, la otra me encanta, pero no soy un especialista y creo que no era el tema adecuado para hoy. Esta, según el mundo académico, tiene tres elementos necesarios. El primero es que una idea, para ser creativa, tiene que ser nueva. Esta es la más evidente, pues si la idea no es nueva, pues muy creativo, muy original no es, ¿no? La segunda es que tiene que ser de calidad. Una tontería puede ser nueva, pero es una tontería, no es una idea creativa, ¿no? Y la tercera y fundamental es que debe ser útil, debe ayudarnos a resolver un problema, a crear un nuevo producto, a algo útil, ¿no? Y de esta es de la que vamos a hablar hoy, ¿no? Vamos a ver qué podemos hacer para tener un poco más de creatividad. Primero vamos a ver por qué es importante esta creatividad. Siempre lo ha sido, pero por qué probablemente ahora lo es más que nunca, ¿no? Si intentamos imaginarnos cómo será el mundo en el año 2040 o en el año 2050, nos va a costar bastante trabajo porque hay muchas cosas que están haciendo que todo cambie muy rápido, ¿no? La mayoría de los papers, de los artículos académicos hoy en día empiezan con un párrafo similar a este, ¿no? El mundo, lo único permanente en el mundo que vivimos es lo rápido que cambia todo, ¿no? Es lo único permanente, todo cambia muy rápido, ¿no? Con lo cual, ¿cómo será el mundo, no? Tenemos la globalización, la economía compartida, la digitalización, la inteligencia artificial y otras cosas que llegarán, ¿no? ¿Cómo será el mundo dentro de 10, 20, 30 años, ¿no? Ante este cambio hay varias maneras de reaccionar. La primera es esta, ¿no? Hay cambios, no quiero saber de qué va esto y meto la cabeza debajo de la tierra, ¿no? Y no nos enteramos de los cambios hasta que nos da un golpe el cambio, ¿no? La segunda manera, esto se llama avestruz, ¿no? La segunda manera es esta, nos ponemos a la defensiva. Esta es muy natural y todos los que trabajáis en empresas, habéis trabajado en empresas, sabéis que ante cualquier cambio hay mucha gente que lo que tiene es una resistencia tremenda y lo que es, bueno, ya que viene el cambio, vamos a intentar que nos afecte lo menos posible. En cuanto llegue, derechazo, ¿no? Otra, va de peor a mejor, por si no os habéis dado cuenta. La tercera, que esta es muy buena, es, pues, sigues la ola, ¿no? Hay un cambio y dices, este cambio, el DAFO del que hablaban antes, el otro día, hace un par de días, lo escuché a un profesor de IES decir que no le gustaba porque ¿en qué se distingue una oportunidad de una amenaza? En lo que se distingue es en tu actitud hacia ella, ¿no? Hay gente que la digitalización la ve como una amenaza y en una de las charlas que hemos escuchado, pues una señora de Salamanca o de Valladolid, no me acuerdo, de Salamanca creo que es, ¿no? Puede trabajar en todo el mundo y tener clientes en todo el mundo gracias a la digitalización, ¿no? Pues no son oportunidades o amenazas, son hechos que uno se puede tomar como una oportunidad o como una amenaza, ¿no? Esto es tomársela como una oportunidad. Hay un cambio, digitalización, vamos a aprovecharla, ¿no? Pero hay todavía una cuarta manera de reaccionar contra, bueno, no de reaccionar, de asumir el cambio, que es provocarlo, ¿no? Si tú eres capaz de provocar un cambio en tu mercado, no solo no te tienes que defender de él, no solo tienes que aprovecharlo, sino que además lo has inducido y tienes una gran ventaja competitiva, ¿no? Esta es un poco más complicada, pero si conseguimos hacer esta, seremos bastante cracks, ¿no? Y los que somos padres nos preguntamos, yo por lo menos me lo pregunto, aquí no sé cómo se llama, Sofía, pues Sofía, ¿qué recursos le tengo que dar a Sofía, qué educación para prepararse para un mundo que no tengo ni idea de cómo va a ser? Para un trabajo que seguramente el trabajo que va a hacer Sofía no existe hoy en día, ¿qué recursos le doy a mi hijo para algo que no sé cómo va a ser? Y no solo nuestros hijos, nuestras organizaciones. ¿Cómo preparo a mi organización, la que dirijo o en la que trabajo, o la que estoy montando, para poder defenderme en un mundo futuro que no sé por dónde va a ir, ¿no? Y nosotros mismos, los que estamos aquí, somos muy jóvenes, unos más que otros, pero nos quedan muchos años profesionales por delante y el mundo va a seguir cambiando. Pues, ¿qué tendré que hacer yo? ¿Cómo me puedo preparar para dentro de 20 años un mundo que no tengo ni idea de cómo va a ser, ¿no? Pues para mí la respuesta a todo esto es la misma. La única manera de poder reaccionar, de poder prepararnos a cualquier cosa que venga, sea la que sea, es ser adaptables.
Y para ser adaptables tenemos que aprender a tener un pensamiento más creativo, ¿no? ¿En qué consiste el pensamiento creativo? Pues consiste en dos palabras, pensamiento y creativo, ¿no? Entonces vamos a ir por orden y vamos a empezar por pensamiento, ¿no? ¿En qué consiste pensar? El hombre somos una interfaz maravillosa con un ordenador increíble, probablemente mejor que cualquier ordenador que se haya hecho, probablemente no seguro que existe ahora mismo sobre la faz de la Tierra, y nuestra interfaz recibe infinita información, no big data, infinita data por visual, temperatura, textura, infinita información. Y como nos ha explicado la doctora Rojas, que me ha encantado su charla, tenemos un mecanismo, no recuerdo las palabras que ha utilizado, pero que hace que solo nos quedemos con lo fundamental, ¿no? Que hay muchas cosas que no recordamos. A ver, si yo preguntara aquí, ¿de qué color es la segunda O de Google? ¿Cuántas veces vemos la palabra Google escrita al día? Sí, ¿no? Y nos ponéis de acuerdo, o sea, he oído 5 colores distintos aquí, ¿no? Y la vemos cientos de veces cada día, ¿no? ¿Por qué? Porque es una información que no nos interesa. Si intentáramos manejar toda la información que nos llega, nos bloquearíamos. Solo pensar es primero olvidar. Lo primero, olvidar casi toda la información que nos llega, la olvidamos y nos quedamos solo con lo que pensamos que es necesario. Esta manera de pensar, lo que hacemos es, después de olvidar la mayoría de lo que vemos, lo poco que nos quedamos lo organizamos, lo metemos en cajitas, le ponemos etiquetas y creamos una estructura para poder manejar toda esa información que si no, no nos serviría. Pero esas estructuras que creamos hacen que pensemos de una manera peculiar y que a veces la información que nos llega no la interpretemos bien por lo que sea, ¿no? Aquí estos son rectas paralelas, ¿esto qué es, no? He visto incluso una foto de un edificio que hicieron con esto, así que ¿quién se mete en ese edificio, no? O sea, son paralelas, pero... O esta es una muy famosa, estas mesas son del mismo tamaño, o todo el mundo ve como yo que la izquierda es más estrecha y más larga, ¿no? Pues no. Por alguna razón, que no sé cuál es, vemos las líneas verticales más largas, ¿no? Pero son iguales, ¿no? Es decir, la información que nos llega por los sentidos la metemos en cajitas, le ponemos etiquetas, pero la manera de hacerlo a veces nos hace tener errores. Por ejemplo, nosotros no vemos las cosas si están lejos o cerca, las vemos grandes o pequeñas. Pensamos que uno está lejos porque como son bichos de la misma especie, como es mucho más pequeño, pues suponemos que está lejos, ¿no? En este caso es un engaño visual en una playa como la que hay aquí delante. El que parece muy grande es mi hijo pequeño y el otro, no sé si es el segundo o el tercero, porque ya ahí no lo distingo, ¿no? Pero en realidad son Polifemo y Ulises, porque este tema del pensamiento creativo tiene unos añitos ya, ¿no? La gran diferencia entre Aquiles, el héroe de la Ilíada, y Ulises es que en el mundo de Aquiles a los héroes les pasaba lo que les pasaba porque lo decidían los dioses, es decir, por razones externas, por lo que venía de fuera. Es como si un empresario dice, el negocio me va mal, me han bajado las ventas porque ha aumentado la competencia, porque hay una nueva tecnología, por lo que sea, ¿no? Entonces, como son cosas que vienen de fuera y yo no controlo, no puedo hacer nada, ¿no? La vida me irá como me irá y yo veo cómo va pasando las cosas sin tener mucha capacidad de acción, ¿no? Pero luego llega Ulises, que es un tío pues, con más recursos, de hecho le llama el de los 1000 senderos, el de los muchos caminos, ¿no? Porque es un tío que piensa, y es un tío curioso, y es un tío que no depende, aunque depende bastante de las cosas externas, todavía los dioses deciden, él tiene capacidad para cambiar las cosas que le pasan. Y tiene una cosa importantísima de la que hablaremos luego, que es la curiosidad. De hecho, tiene tanta curiosidad que no solo esa curiosidad le ayuda a resolver problemas, sino que le ayuda mucho a meterse en problemas, ¿no? Y este es el caso, ¿no? Llega con sus amigos a la isla de los Cíclopes, con sus colegas ahí en el barco, se meten en la cueva de Polifemo, se empiezan a comer su queso, llega Polifemo, cierra la cueva con una roca tan grande que solo él puede mover, ni Ulises con todos sus amigos pueden moverla, y llega Polifemo, coge a dos de los compañeros de Ulises, los espachurra contra el suelo y se los come. Y Ulises le dice, hombre, esto no está bien, ¿no? O sea, Zeus nos obliga a que si viene gente seamos hospitalarios, les tratemos bien y esto te acabas de merendar a dos amigos. Y le dice Polifemo, bueno, como voy a ser hospitalario, voy a ser bueno y tal, a ti te voy a comer el último de tus amigos, ¿no? ¿Cómo te llamas? Entonces, Ulises ya está pensando, está creando ya la salida de esta situación en la que se ha metido, ¿no? Y le dice, yo me llamo Nadie. De manera que cuando Ulises y sus amigos con una vara de madera ciegan el único ojo de Polifemo, del cíclope, Polifemo se pone a gritar como un energúmeno, bueno, como lo que es, un monstruo, y llegan los otros cíclopes vecinos de las cuevas de alrededor, fuera de la cueva, y preguntan desde el otro lado de la piedra, ¿qué te ocurre? ¿Quién te hace daño? ¿Quién te mata? Y él grita, nadie me hace daño, nadie me mata, ¿no? Y los otros cíclopes dicen, pues si nadie te hace daño, esto es un castigo de los dioses, no podemos hacer nada por ayudarte, y se van.
Este es el principio de su estrategia para escapar. Los que queráis saber cómo acaba la cosa, si no os acordáis, porque hace mucho que haréis la Odisea, pues el fin de semana tenéis una ocasión estupenda para ver cómo escapó de la cueva, cómo consiguió escuchar a las sirenas. No, la historia es que cómo nos vaya en la vida, antes lo han dicho también, o sea, cómo nos vaya en la vida no depende de lo que nos pase, porque a todos nos pasan cosas más o menos similares, pues salvo desgracias tremendas, nos pasan cosas parecidas. La vida nos va mejor o peor según la actitud que tenemos ante las cosas que nos pasan, ¿no? Bueno, pasamos ya, quitamos a los hijos. No solo nos engaña nuestro cerebro a la hora de coger información por los sentidos, sino que otra mala noticia, el otro sitio donde cogemos información, que es la memoria, también nos falla bastante. Y no solo a los que ya nos hacemos mayores, nos falla a todos. En Estados Unidos se dieron cuenta hace mucho de que este tema de que nos falle la memoria producía grandes injusticias en el sistema jurídico, y entonces hicieron, porque por ejemplo la típica viejecita que le han quitado el bolso, llega al reconocimiento y dice, ese tío que tiene una pinta de culpable tremenda, ese ha sido ese, ¿no? Y no es que la señora mienta, es que la señora en ese momento está convencida de que ha sido ese. Y descubrieron que esto fallaba en un 70% de los casos, ¿no? Entonces crearon entre el Departamento de Justicia americano y Harvard un instituto para estudiar estos temas y mejorar la justicia, ¿no? Y uno de los experimentos que hicieron fue el siguiente. A un auditorio como este le pusieron una peliculita de un accidente de tráfico. Todos vieron el mismo accidente y luego los separaron en grupitos. Y a los grupitos les hicieron la misma pregunta, ¿a qué velocidad iban? Pero el verbo lo cambiaban. A unos le dijeron a qué velocidad iban cuando entraron en contacto los vehículos, a otros a qué velocidad iban cuando se estrellaron. Y dependiendo del verbo que utilizaran, si era más violento o menos violento, la velocidad que recordaban era distinta. O sea, no solo creamos la historia cada vez que la recordamos, sino que la palabra con la que la llamemos puede cambiar ese recuerdo. Esto es peligrosito, ¿no?, si lo utiliza cierta gente, ¿no? Porque tenemos que saber, ahora os explico a qué viene todo esto, no es solo a generaros dudas, bueno, sí es a generaros dudas, ¿no? O sea, que nos engaña la información que nos llega por los sentidos, nos engaña la información que llega por la memoria, ¿no? Y no solo tenemos ese problema, tenemos más problemas. Tenemos un problema que se llama sesgos cognitivos. Digamos, así resumiendo un poco, el cerebro tiene dos maneras de manejar la información. Un camino muy rápido para tener respuestas a temas urgentes, que el premio Nobel Kahneman llama pensamiento tipo 1, y otro que es más elaborado, que sí pasa por el ordenador central para hacer operaciones complicadas, que es el sistema de pensamiento número 2, ¿no? Claro, normalmente funcionamos con el piloto automático, que es lo que él llama sistema 1, porque es más fácil, porque no podemos estar concentrados todo el día como cuando hay que tomar una decisión importante, porque tenemos que ahorrar energía, ¿no? Estos sesgos nos producen muchos errores. Uno de ellos es el sesgo de confirmación, es muy típico. Nosotros, para confirmar nuestras opiniones, buscamos la información que la confirma, o incluso información que está contra nuestra opinión o de lo que estamos convencidos, nosotros mismos la interpretamos de manera, pues que, mira, tengo razón, ¿no? De hecho, hubo una época que recordaréis, los que sois de mi edad, o mayores, si hay alguno mayor, que uno iba por la calle, veía a una persona con el periódico debajo del brazo y sabía a qué partido iba a votar esa persona. Porque la gente no se compra el periódico para tener una información objetiva, sino para, mira, tengo razón, ¿no? Hay todo tipo de sesgos de estos. Si miráis en Internet, sesgos cognitivos, no sé cuántos resultados hay, unos cuantos, pero si lo ponéis en inglés, como todos, como milagroso, cognitive biases, entonces aparecen, quiero recordar que eran 160 o algo así, ¿no? Es decir, la manera de recibir información funciona para lo que funciona, pero hay que saber que funciona para lo que funciona, y cuando tenemos que tomar decisiones importantes, centrarnos y ver las cosas, no ver las cosas por el canuto que supone nuestro piloto automático, ser capaz de ver otras cosas, ¿no? Lo que comentaban antes, que si una mujer está embarazada, o yo cuando mi mujer estaba embarazada, todo el mundo está embarazado, o tu hijo se rompe un brazo y entonces descubres que en el colegio hay 18 niños con el brazo escayolado, ¿no? Y no habías visto ninguno el día anterior, ¿no? Pues nos tenemos que acostumbrar a ver fuera de nuestro canuto ese, a ser capaces de mover la cabeza, que no es fácil, pero se puede hacer, ¿no? Y ahora os hago una pregunta, cada uno que se la responda, pues si no se armará aquí un gran jaleo. Un ejemplo de ropa, cada uno que continúe la frase. Un ejemplo de ropa, una falda, ¿no? Una blusa, un pantalón, fácil, ¿no? Otra pregunta, ¿la ropa es un ejemplo de? ¿De qué es un ejemplo la ropa? ¿Un producto? ¿Un objeto? ¿Una propiedad? Esta pregunta es un poco más difícil, ¿no? Yo esto cuando hay auditorios pequeñitos o en clase hago que cada uno responda, ¿no? La primera responde la gente muy rápido y sin problema. La primera se llama pensamiento deductivo y la segunda se llama pensamiento inductivo. La primera, os doy una caja y os digo sacar cosas de esta caja. Y sacar cosas es fácil y además
Las respuestas son o correctas o incorrectas. Nadie dice una lavadora, un coche. En cambio, la segunda, os doy un objeto o una idea y os digo buscarle una caja, ¿no? Y ahí no hay preguntas correctas o incorrectas, respuestas correctas o incorrectas, hay respuestas convencionales o respuestas menos convencionales y más creativas. En esta segunda manera de pensar, que requiere más esfuerzo y que os costará, pero vais a utilizar mucho más a partir de hoy, es donde está la creatividad, ¿no? En cambiar tus asunciones, en cambiar tus cajas. Pero para cambiar tus cajas tienes que estar dispuesto a dudar de casi todo lo que estás convencido ahora mismo, de cuáles son tus segmentos de clientes objetivos, de cuáles son los valores reales del producto que estás vendiendo, de cuál es tu mercado. O sea, tienes que dudar constantemente de muchas cosas porque el que lo sabe todo no va a innovar. El que lo sabe todo no va a aprender. Bueno, estos son ejemplos de que la ropa es un ejemplo de supervivencia o de tecnología. Esto se me ha descolocado un poco, de tragedia, de explotación. Han desaparecido las últimas letras, de sumisión. Me sale en catalán esto, de provocación. De cultura, ¿no? Puedes poner millones de ejemplos, ¿no? Y para que veáis un ejemplo que me gusta poner, para que veáis la diferencia, lo bueno que es pensar de manera inductiva, lo potente que es la inducción, la buena herramienta que es, esto lo conoce todo el mundo, ¿no? La empresa que creaba esto se llama Vic, ¿no? Y en los años 60, si tú preguntabas a cualquier persona ¿a qué se dedica esta empresa?, todo el mundo te contestaría lo mismo. Es una empresa que hace bolígrafos, quizá rotuladores, hace esto, ¿no? Pero hubo alguien en esa época, en los años finales de los 60, 70, que pensó de una manera inductiva, dijo, no, esto no hacemos bolígrafos, en realidad hacemos, cambió la caja, se inventó una caja nueva y dijo, hacemos objetos desechables de plástico. ¿Qué ocurre? Si yo tengo la tecnología y los recursos para hacer esto, puedo hacer otras cosas que sean objetos desechables de plástico. Y entonces sacaron las cuchillas de afeitar. Aquí no usáis mucho, pero yo sí uso, y son primero o segundo en el mundo en fabricantes de cuchillas, y sacaron los encendedores. Yo uso menos, pero seguro que aquí hay gente que lo usa, y es también, no me acuerdo si primero o segundo, ¿no? Es decir, por pensar de esta manera, triplicaron su negocio. Inventaron otras muchas cosas, y tienen más cosas, ¿no? Pero ninguna que haya tenido tanto éxito, porque para tener éxito en unas cuantas tienes que fracasar en muchas, ¿no? Intentaron muchas, algunas muy absurdas, que no recuerdo ahora, pero buscando en su día encontré cosas tremendas que no tuvieron éxito, claro. Bueno, esto lo conocéis todos, esto es el primer viaje de Colón, el de descubrimiento. Yo me imagino a Cristóbal Colón en 1492, con toda su panda ahí en los barquitos, pensando, vamos a lanzarnos aquí al océano. Yo estaría nerviosito, ¿no? O sea, no sé lo que hay, nadie que haya ido ha vuelto. En fin, ¿qué tenía Colón? ¿Qué personalidad tenía Colón? ¿Qué características que le hicieron un ser tan especial que ha pasado a ser de las personas más conocidas de la historia? Hay pocas personas de la historia más conocidas que Cristóbal Colón, ¿no? ¿Qué tenía Cristóbal Colón? Pues varias cosas. Aquí os libráis porque normalmente os hago hablar, pero como sois muchos, pues lo voy a decir yo. Sigo en catalán esto, pero bueno, tenía un gran empeño, ¿no? Si tú tienes una buena idea, si quieres hacer algo, tienes que tener un empeño bestial. Cristóbal Colón estaba casado con una portuguesa, entonces lo rápido y fácil para él fue hablar con el rey de Portugal, se fue a hablar con el rey de Portugal y le dijo, tengo este plan maravilloso y tal. Y el rey de Portugal le dijo, no, güey. Pero él tuvo mucho empeño y se vino a Castilla. Se vino a Castilla a intentar hablar con la reina Isabel de Castilla. O sea, empeño tenía, no debe ser fácil hablar con un rey, conseguir hablar con un rey, consiguió con el de Portugal y luego con la de Castilla. Capacidad de convicción. Llegó a Castilla y se lo explicó a la reina Isabel, que le gustó mucho la idea, pero la reina Isabel hizo una cosa que es una de las mejores cosas que se pueden hacer para cargarse una innovación, que nombró un comité de expertos. Y el comité de expertos le dijo, este tío es un insensato, ni caso a este señor, ¿no? Pero Cristóbal Colón, como tenía ese empeño y esa capacidad de convicción, siguió hasta que la convenció, no solo para que aprobara su plan, sino para que vendiera sus joyas y pagara parte de la expedición, ¿no? ¿Qué más tenía Colón? Bueno, el estado de la técnica era el adecuado, ¿no? Supongo que recordaréis algunos que antes de YouTube hubo algún intento de hacer vídeo en streaming y tal, y no funcionó porque en las casas, en los hogares, todavía no había ancho de banda suficiente y tal, ¿no? A veces tienes muy buena idea, pero el timing es fundamental, ¿no? Tienes que encontrar el momento preciso para triunfar, ¿no? Esta es la que más me gusta, la curiosidad es la que más me gusta porque ahora me están obligando a hacer el doctorado y he elegido un tema relacionado con la curiosidad. Ante el cambio, hemos visto las cosas de antes, ¿no? Ante lo nuevo, ante algo desconocido, hay dos maneras de responder. Seguramente la primera evolutivamente fue el miedo. Tú ibas por la selva allí, veías algo nuevo y era muy probable que fuese un bicho más gordo que tú que te comiera, ¿no? Pero hay otra manera de reaccionar ante el cambio que es la curiosidad, ¿no? Es ver, pues eso puede servir para algo, a lo mejor es comestible.
La curiosidad es fundamental para innovar y para ser creativo. Bueno, es fundamental, de hecho hay un libro maravilloso de un americano que se llama Todd Kassam o algo así, que de lo que habla es que la curiosidad es una buena manera de encontrar un sentido a la vida, de encontrar algo parecido a la felicidad, que no sabemos muy bien lo que es, porque buscar la felicidad directamente, pues, ¿qué es la felicidad, no? En cambio, si eres muy curioso, es más fácil que encuentres cosas. Primero, que no te aburras nunca, porque te gustan cosas distintas y puedes bucear en temas hasta el infinito, ¿no? Y luego serás más creativo, en fin. El intentar ser más curiosos es algo muy positivo, ¿no? Y, si estáis aquí, todos los que estáis aquí seguramente ya sois curiosos, porque si no aguantaríais el rollo que os estoy metiendo, hay que ser muy curioso para esto, pero aún así más, cada vez más curiosos de más temas, ¿no? Tolerancia al riesgo. Gracias a Dios nosotros no tendremos que tener el riesgo de lanzarnos al océano ahí a ver si sobrevivimos o no, ¿no? Tenemos que correr riesgos mucho más pequeños. Imaginaos hace 500.000 años nuestros antepasados que para ellos innovar era probar esta hierba a ver si es comestible o me mata, ¿no? Pues se la dabas a tu amigo, a ver, tal, hasta que te quedas sin amigos y ya pues no sé qué hacías, ¿no? Ahora, gracias a Dios, ya no tenemos, eso ya nos lo han resuelto y los riesgos que tenemos que tomar son bastante más pequeños, pero hay que estar dispuestos a asumir riesgos. El que no está dispuesto a asumir riesgo, ¿qué hará para resolver un problema? Lo que ha hecho siempre, porque ya sabe el resultado. Pues así no va a innovar, ¿no? Incertidumbre, ser capaces de vivir con la incertidumbre, ¿no? Por lo mismo, ¿no? O sea, al final, si quieres hacer cosas nuevas, no vas a saber la respuesta. Tienes que hacer prueba-error, con cuidadito. O sea, el riesgo no hay que asumir todos los riesgos, hay que gestionarlos, ¿no? Y la suerte, ¿no? Que alguien ha hablado antes de la suerte también. La suerte, a ver, sobre todas estas cosas podemos hacer cosas, ¿no? Podemos mejorar nuestro empeño, podemos ganar en capacidad de convicción, pues hay cursos para hablar en público para convencer. Todo esto podemos mejorar. Y la suerte, ¿podemos hacer algo con la suerte? Pues buscarla, por lo menos, ¿no? O sea, si no te lanzas, no la vas a tener. Hay dos tipos de suerte, la buena y la mala, ¿eh? O sea, puedes encontrar las dos, ¿no? Pero si no haces cosas, no vas a tener suerte. Yo recuerdo, cuando íbamos en verano al pueblo de mi madre, en Galicia, que había unas gemelas que suspendían siempre todo, y en mi casa pues sacábamos más o menos buenas notas y siempre decían, es que tienen mucha suerte estos. No sabían que estudiábamos de vez en cuando y esas cosas, claro, pero todo, pues, mucha suerte, ¿no? Pues para tener suerte hay que buscarla, si no estudias es difícil que tengas la suerte de aprobar, ¿no? Y a este lo conocéis todos también, ¿no? A ver, yo me preguntaba, una de las razones por las que empecé a estudiar los temas de creatividad hace unos años, pues yo no me he dedicado siempre a esto, hasta hace 4 o 5 años era directivo de empresa. Tuve una jefa, varias personas, pero especialmente la última jefa que tuve, que era una persona con una creatividad increíble. Cuando teníamos un problema muy duro que resolver y muy difícil, nos reuníamos y casi todos se nos ocurrían las mismas respuestas convencionales, lo de siempre. Y en cambio esta persona llegaba por un camino distinto, que nadie se imaginaba, y no solo solucionaba el problema mejor, sino que solucionaba otro. O sea, te daba la sensación de que veía el problema de una manera distinta, de un ángulo distinto, y además estas grandes ideas que tienen algunas personas tienen una peculiaridad, que es una vez que la comparten, a todos nos parece evidente. ¿Cómo no se me ha ocurrido a mí esto antes, no? Pues no se me ha ocurrido. O sea, hasta el siglo XX a nadie se le ocurrió poner al trapo de fregar un palo. El genio que le puso un palo a un trapo de fregar tampoco es tan difícil, ¿no? O sea, un trapo de fregar, un palo. Bueno, el palo es una cosa maravillosa. Palo caramelo, ¿no? Palo cámara de fotos. Con el palo puedes hacer infinitas cosas, ¿no? Pero siempre hay una primera persona a la que se le ocurre, ¿no? Pues esto yo me preguntaba, ¿es que tiene la suerte de que ha nacido con esto? ¿Ha sido un regalo de la naturaleza o de Dios y el resto nos fastidiamos? ¿O es algo que tenemos todos o que podemos tener? ¿Podemos aprender? ¿Podemos mejorar? Entonces empecé a estudiar el tema y vi que, como decía antes, en español no encontré nada, pero en inglés encontré mucho. Encontré que llevaban décadas estudiando este tema, ¿no? Entonces, hay varios tipos de creatividad. La creatividad súper creativa, artística, pues es más complicada, ¿no? Pero esta creatividad del día a día es una capacidad de pensar, como hemos visto, es pensar de una manera creativa. Esto lo tenemos todos. No todos lo tenemos en la misma medida, pero lo tenemos todos. Se puede aprender y se puede desarrollar. Igual que cualquiera de nosotros, yo a lo mejor menos, pero casi cualquiera de nosotros, si no tenemos ningún problema físico y todas las semanas entrenamos 2 horas al día y nos cogemos un buen profesor, en 2 o 3 años jugaremos al tenis decentemente, desde luego mucho mejor que ahora. No seremos Nadal porque no tenemos sus cualidades excepcionales o Federer, pero podremos pensar, y además yo lo he probado no solo en mí, sino con mis alumnos y con mis clientes, te acostumbras a pensar de una manera más creativa, pero tienes que proponértelo, luego veremos cosas concretas, no tienes que proponértelo. Si lo entrenas, si entrenas esa manera de pensar, acabas pensando de una manera más creativa y funciona. Pero hay que currárselo un poco, ¿no? Lo bueno es que es divertido, es un tema divertido. Bueno, esto, bueno, sí, mi hijo pequeño, el año pasado, llegó la profesora y les empezó a enseñar cómo se usaba el diccionario y llegó Encanto un día a casa y en casa, después de cenar,
Cada uno se coge un libro y leemos, tengo la costumbre de leer después de cenar, sana costumbre. Y empezó a leerse el diccionario. Cada día se cogía y se ponía el pobre a leer el diccionario. Tal. Y es justo en esas fechas, yo creo que éramos la única familia que usaba todavía la enciclopedia, poníamos un montón así encima del proyector para ver las películas, pero como no nos cabían los libros, decidí al punto limpio, la enciclopedia al punto limpio, y ese hueco pues, lo cubrimos con otros libros, y el proyector, hay otros libros de arte estupendos, grandes, que sirven para poner el proyector, ¿no? Y cuando llegó mi hijo Íñigo a casa y vio el hueco aquel, dijo, papá, ¿cómo lo has tirado? Todavía no me la había leído. Esa es la curiosidad que tenemos que mantener el resto de nuestra vida. O sea, esa curiosidad que todos los niños tienen, que todo, lo importante, lo divertido, pero las cosas más normales y ordinarias tienen algo que ver, tienen algo que aprender. Esa capacidad de asombro, si la mantenemos el resto de nuestra vida, tendremos una vida mucho más rica e interesante. Esto es una frase maravillosa de Einstein, ¿no? La mayoría de las personas dejan de buscar cuando encuentran la mítica aguja en el pajar. Yo seguiría buscando para ver si hay más, ¿no? Esta es la actitud. La actitud es, ¿he encontrado esto? No te tiene que valer haber encontrado algo, sigue buscando, ¿no? Sigue buscando porque podrás encontrar algo mejor, ¿no? Entonces, ahora estos son algunos consejos concretos, prácticos, para que todos seamos un poco más creativos a partir de hoy, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Primero, acostúmbrate a redefinir los problemas. Generalmente, cuando tenemos un problema ya se nos ocurre con una definición. Yo una cosa que hago con alumnos y con clientes es cuando tienen un problema se lo hago redefinir muchas veces y además, si hay suficiente gente, hago grupos y cada grupo define el problema de una manera. Por ejemplo, con alumnos, cuando es una empresa ya tienen su propio problema y trabajamos con su problema, pero cuando son alumnos de distintos sitios, o a ellos se les ocurre un problema bueno o yo les doy algún problema suficientemente complejo. Y uno con el que suelo trabajar es el problema del tráfico en una gran ciudad, ¿no? Y si tengo 6 grupos, salen 6 definiciones distintas del problema, ¿no? Pues es importante definir bien el problema porque si lo defino mal, a lo mejor lo soluciono, pero no soluciono lo que tenía que solucionar, ¿no? Y no es tan evidente como parece. A veces nos tiramos bastantes horas para definir bien un problema, para separar las causas de los efectos y de lo que es realmente el problema que queremos solucionar. Y a veces, de hecho, hay una decisión, porque hay varios, en el problema del tráfico hay varios y cada grupo al final acaba trabajando el que ellos deciden que es el problema serio para ellos, ¿no? Puede ser la polución, puede ser la pérdida de tiempo de la gente que está en la ciudad, puede ser el dinero que se gasta en las empresas. O sea, el problema se puede definir de maneras distintas. Si cuando se nos ocurre el problema nos conformamos con eso, erraremos muchas veces o no daremos en el clavo lo bien que podemos dar. Si nos acostumbramos a redefinir los problemas ya es un pasito estupendo para pensar de una manera más creativa. Segunda, no conformarte con la primera solución, fundamental. Y esto nos pasa muchísimo porque es muy fácil. Todos, más o menos, tenemos un sistema que es de ahorro de energía que se llama que somos unos vagos. Entonces, se nos ha ocurrido una solución, nos parece estupenda y ahí nos quedamos. Esforzados siempre por buscar una solución mejor. A lo mejor no se os ocurre. Si no la buscáis, seguro que no se os ocurre. Y si la buscáis, pues unas veces se os ocurrirá y otras no. Pero muchas veces se os ocurrirá. Nunca os conforméis con la primera solución que se os ocurra. Otra, cuestiona tus asunciones constantemente. O sea, al final, por ejemplo, cuando tienes las empresas que ya están establecidas y empiezan a tener un poco de miedo al futuro, un ejercicio muy importante es destruir sus cajas para hacer otras nuevas. Porque la famosa frase esta de pensar fuera de la caja es mentira. Porque, como habéis visto, pensar es hacer cajas, meter cosas en cajas, son cajitas. Lo que podemos hacer es cambiar de cajas, ¿no? Pero no podemos pensar sin cajas. Pues si cambias las cajas de tus clientes, a lo mejor se te ocurre un nuevo producto que le puedes vender a este segmento de clientes en el que no habías pensado, o un segmento de clientes al que no estás atacando, o amplías tu mercado. O sea, tienes que tener ese afán constante de replantearte todo, tu estructura, la estructura de tu empresa, la formación que das. Cuantas más cosas te plantees, más cosas mejorarás, ¿no? Y esto no solo no es, puede parecer cansado y tal, ¿no? Estas cosas son mucho más divertidas que tener un negocio o un trabajo rutinario que siempre haces lo mismo y que te acabas cansando y te aburres, ¿no? Las ideas no se venden solas, todos los que hayáis tenido ideas, que seguro que todos habéis tenido en las empresas en las que habéis trabajado, no se venden solas, tienes que dar la paliza mucho tiempo, primero al rey de Portugal y luego a la reina de Castilla, y tienes que ser tenaz y trabajar para convencer y aprender a convencer, ¿no? Y asumir riesgos, ¿no? Vamos ya, ¿no? ¿Ya estamos de tiempo más o menos o no? Nos queda. Bueno, no queda mucho. ¿Y qué otras cosas podemos hacer? Fundamental, escuchar y observar. A mis clientes, otra cosa que les digo, cuando hay reuniones importantes y grandes, que normalmente son de demasiadas personas, pues pongamos una reunión de 10 personas y llegas al jefe y le dices, a ver, ¿qué es para ti comunicar en esta reunión? ¿Qué vas a hacer para comunicar? Y para comunicar lo primero que piensan es un montón de cosas que van a decir.
Y comunicar tiene dos sentidos, el de ida y el de vuelta. Y si hay 10 personas, por término medio tendrás que escuchar el 90% del tiempo y hablar el 10%. ¿No? Pero la gente no, la gente va a colocar su rollo. Hace un par de años un amigo con un hijo de 15, 16 años de estos que no hablan, bueno, tiene la suerte que su hijo le habla, hemos estado hablando antes, mi hijo de 16 años es mudo, pues este tenía un hijo mudo, no hablaba en casa, entonces su padre ya un día harto le dijo, a ver, ¿por qué no hablas? ¿Por qué no cuentas nada? No dices nada, no hablas. Y le contestó, porque cuando hablo no aprendo y cuando escucho sí. Y el padre se quedó ahí, entonces se cayó el padre más, creo, del hijo. Pero esto es bastante cierto, o sea, ahora pues, me toca la parte mala que es hablar, pero vamos, he escuchado antes conferencias interesantísimas, pero yo incluso, desde hace no muchos años, soy profesor. Y lo mejor de ser profesor, ¿sabéis por qué soy profesor? ¿Y por qué me encanta? Claro que diría, porque te gusta enseñar. No, porque me gusta aprender. Lo que más me gusta en el mundo es aprender. Con lo cual lo siento por mis alumnos, pero estoy seguro que yo aprendo más de ellos que ellos de mí. Bueno, y esto es lo típico que se carga en las empresas. Otra de las cosas que hago es ayudar a mis clientes directivos de empresas a generar en sus organizaciones, o también universidades, alguna cosa pública, un clima que favorezca la innovación, porque tú puedes tener en tu empresa o en tu organización media docena de Einsteins y tu empresa no es innovadora. ¿Por qué? Pues porque si tú al tío que tiene una idea nueva y falla, le castigas, si tu visión de negocio es tan cortoplacista que solo valoras los éxitos y no los intentos, nadie se atreverá a compartir. El que tenga una idea buena no la va a compartir, porque sabe que si va mal le va a caer una colleja. Que si va bien, la medalla se la va a colgar su jefe y si va mal, la colleja se la va a llevar él, ¿no? Esto pasa. Otra de las razones por las que me digo estas cosas es porque vi una diferencia abismal entre las empresas españolas en las que trabajé y las empresas americanas en las que trabajé. Todas son mejorables, pero las españolas eran mucho más mejorables, ¿no? Y hay cosas muy concretas que se pueden hacer, ¿no? Muchas cosas concretas en las políticas de recursos humanos, en políticas de empresa, en la estrategia de la empresa, en la formación de la empresa para mejorar esa capacidad, ¿no? Pero lo fundamental, y me lo comentaba alguien del público a la hora de la comida, con gran acierto, es el estilo de liderazgo, ¿no? Al final, el que crea el clima fundamentalmente es el ser humano que hay por ahí, y cuanto más poder tenga, cuanto más capacidad de influir tenga, más generará ese clima, ¿no? ¿Y quién tiene más capacidad? Pues los líderes, y no me refiero solo al líder formal, a los directivos. El liderazgo informal a veces es más importante que el formal y hay mucha gente que es líder sin quererlo y sin darse cuenta, ¿no? Pero hay otro líder formal que es muy importante, que son los directivos y los mandos intermedios, ¿no? Si consigues, ahí es donde más hay que trabajar en las empresas, si consigues que esos sean un ejemplo y promuevan la... O sea, un jefe no puede ir a la reunión y decir, bueno, y podéis rebatirme mis ideas, podéis discutirlas. No, tiene que decir, rebatirme mis ideas. Para empezar, una cosa que tiene que hacer el jefe es no dar nunca el primero las ideas, porque el resto se pondrán a decir ideas parecidas o que sepan que le van a gustar. Entonces, el jefe o el líder tiene que decirle a su equipo que ellos den las ideas primero y obligarles a que discutan sus ideas, las ideas del jefe, ¿no? No tienes que tolerar la disidencia y el debate, tienes que promoverlo, ¿no? Y si no, la cosa no funciona, ¿no? Y esto es lo más típico, ¿no? O sea, no tenemos tiempo para innovar. Esto es un problema de muchas empresas, algunos que no son clientes que deberían serlos porque no tienen tiempo. Porque, a ver, para hacer este proyecto tengo que reunirme con el equipo directivo 2 horas cada 2 semanas. No tenemos tiempo. Pues si no tienes tiempo para innovar, dentro de poco vas a tener demasiado tiempo, ¿no? O sea, hay que dedicarle tiempo, como han dicho aquí, a cosas que el día a día nos come. Estamos con el día a día, con el corto plazo y nos come. Y hay que obligarse a subirse al otero y mirar hacia adelante, si no somos capaces de mirar más allá, ¿cómo vamos a innovar, ¿no? Si estamos metidos en el día a día, en la rutina del día a día, no tenemos capacidad para ver más allá, ¿no? Lo cual es fundamental dedicarle tiempo. Algunos enemigos de la innovación, que también tienen sus enemigos. Esto siempre se ha hecho así, pues a lo mejor siempre se ha hecho mal, o a lo mejor han cambiado las cosas, o a lo mejor hay nuevas maneras de hacerlo y se puede hacer mejor. Esta es la frase que más detesto. Más vale conocido que bueno por conocer. Si esta frase hubiese hecho caso a la humanidad, seguiríamos viviendo encima de los árboles. O sea, ¿qué es esto de más vale malo conocido que bueno por conocer? ¿Qué vida es esta, por favor? O sea, primero conformarte a lo malo ya es triste, pero además no buscar algo bueno. No aceptar los errores, que son nuestro mejor maestro. Y que además, esto he conocido también en la empresa alguna persona que pensaba que todo lo hacía bien y en su autoevaluación se ponía todo 10 y tal. Y yo decía, primero, qué tristeza que no puedes aprender nada ni mejorar, o sea, haces todo bien. Y luego que en realidad no hay dos tipos de personas, los que cometemos errores y los que no cometen errores. Estamos los que sabemos que cometemos errores y los que no saben que cometen errores.
Si no sabes que cometes errores, no puedes mejorar, no puedes aprender y además tiene que ser aburridísimo eso, ¿no? O sea, y de cometer errores, hombre, tampoco tenemos que estar cometiendo errores todo el tiempo y sobre todo debemos intentar no repetirlos, ¿no? Porque lo fundamental de los errores es que son una herramienta estupenda para aprender, ¿no? Que cada vez que cometes un error, que algo que te sale mal, debes evaluar por qué, ¿no? Cuando tienes éxitos también, que mucha gente no lo hace, cuando tienes un éxito, es muy fácil decir, bueno, es que soy un crack, vamos, soy un crack, por eso he tenido esta evaluación estupenda, tal, y a veces hay temas externos que hay que estudiar porque a lo mejor creemos que las causas son unas y cuando repetimos las causas el éxito no se produce, ¿no? Y nos equivocamos. Otro problema es admitir limitaciones artificiales, que de esto han hablado, ¿no? Todos tenemos limitaciones que nos autoponemos, nos ponemos a nosotros mismos limitaciones que no existen, ¿no? De yo no soy capaz de hacer esto se me da mal, pues a lo mejor nunca lo has probado, tienes que perder el miedo a equivocarte y hacer cosas distintas, ¿no? Y centrarte solo en el corto plazo, que esto es un demonio para las empresas, que es comprensible, pero que hace que muchas empresas no duren a largo plazo, y además para tomar buenas decisiones a corto plazo, es mucho más fácil tomar decisiones a corto plazo si tienes la vista allí, porque sabes hacia dónde tienes que ir y no vas dando palos de ciego, ¿no? Bueno, este es un señor, esto voy a leer porque yo tengo una memoria tremenda, con ese nombrecito tan estupendo. Este es un gurú de la creatividad, que un amigo me dijo cómo se pronuncia esto. Me dijo, tienes que decir en inglés, los pollos me lanzaron alto. Csikszentmihalyi. Nunca se me ha olvidado, ya sé pronunciar Csikszentmihalyi. Pues este señor, que tiene mucha literatura sobre el tema, muy buena, en un libro que se llama Fluir, dice lo siguiente: la mayoría de las cosas que son interesantes, importantes y humanas son resultado de la creatividad. Compartimos el 98% de nuestra composición genética con los chimpancés. Lo que nos diferencia de ellos, nuestro lenguaje, valores, expresión artística, inteligencia científica y tecnológica, es el resultado de una ingeniosidad individual que ha sido reconocida, recompensada y transmitida a través del aprendizaje. Sin creatividad sería verdaderamente difícil distinguirnos de los monos. Y la segunda razón por la que la creatividad resulta tan fascinante es porque cuando nos entregamos a ella sentimos que estamos viviendo más plenamente que durante el resto de nuestra vida. Muchas gracias. Es muy interesante vuestras ponencias, divertidas y refrescantes. Beatriz con su mujer occidental, que salvará el mundo, y Jorge con el pensamiento creativo. Aunque me parece que cada uno os concentráis en unos puntos muy concretos, compartís mucho. Por ejemplo, no sé si estarás de acuerdo, Beatriz, con que para salvar el mundo se requiere mucha creatividad. Sin duda, sí que estoy de acuerdo. Yo creo que la creatividad es la base del avance del ser humano, ¿no? Es así para todo, ¿no? La ciencia es muy creativa, enormemente creativa, y la ciencia y la tecnología están facilitando que salvemos el mundo también. Así que, bueno, no tengo ninguna duda. Las mujeres, además, creo que somos bastante creativas en general. No digo que los hombres no, pero bueno, creo que por necesidad hemos tenido que gestionar recursos escasos desde la cueva, ¿no? A veces gestionar miserias, eso nos ha hecho muy creativas, nos ha hecho sacar de donde no hay, así que sí, es básico, por supuesto. Y Jorge, ¿qué piensas tú? ¿Cuántas veces habrá salvado el mundo la innovación? ¿Perdón? ¿Cuántas veces la innovación habrá salvado el mundo? ¿Cuántas veces la innovación? ¿Cuántas veces la innovación, que tú hacías referencia, habrá salvado el mundo de hoy en día? Es que no sé, oye, lo siento un ¿Cuántas montón. veces la innovación Ha pasado. ¿Cuántas veces piensas tú que la innovación, que hacías referencia, habrá salvado el mundo? ¿Salvado el mundo? Ha salvado el mundo. Bueno, pues a ver, siempre, constantemente, o sea, constantemente, porque todo lo nuevo, la evolución de la civilización es el fruto de la innovación, ¿no? O sea, hemos pasado eso de vivir encima de los árboles. Hay gente que es muy crítica con nuestra situación actual, pero no ha habido una situación mejor en la historia, ¿no? O sea, tenemos... hay zonas del mundo en las que lamentablemente no, pero la mayoría de la gente vive mucho mejor de lo que vivía hace 200 años y no digamos hace 1000 años, ¿no? Tenemos muchas más capacidades de todo, ¿no? Y la vida es mucho más, yo creo que es mucho más interesante ahora de lo que ha sido nunca, ¿no? Y esto es fruto de la innovación, de algunos periodos espectaculares como el de la época griega del nacimiento de la filosofía, pero de toda la historia de la humanidad es la historia de la innovación, de crear cosas nuevas, ¿no? De ir avanzando. Pues muchísimas gracias a ambos. A vosotros. Muchísimas gracias. Les despedimos con un aplauso.